exministro de Planificación va a continuar en la Cámara de Diputados y por lo tanto con los fueros el oficialismo no logró los votos suficientes que se necesitaban para su exclusión. Vamos a hacer un repaso de algunos de los contrapuntos más importantes y de las chicanas también. 138 votos resultaron afirmativos, negativos 95 y hubo 3 abstenciones. Resulta negativo. Julio De Vido seguirá siendo diputado. El exministro de Néstor y Cristina Kirchner acusó al oficialismo de usarlo para propaganda. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri, donde el enemigo tiene que ser destruido, desmoralizado, aniquilado, hasta llevarlo a terminar incluso con su propia vida. Lo que leo es textual del arte de ganar. Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. Con votos del Frente para la Victoria, algunos del PJ y del Frente de Izquierda, el oficialismo no logró los 2 tercios necesarios para la remoción del legislador. Yo recé durante años que el corrupto, el más corrupto de la historia de este país llamado De Vido y Néstor Kirchner, que Dios lo tenga en su gloria, yo esperaba este momento para denunciar este saqueo. Y gracias a Dios de darme esta oportunidad. Hubo espionaje a diputados de masa. De eso acusaron a la diputada del PRO, Silvia Los Penato. Es Los Penato, no Lo Pilato. Se insiste por algunas confusiones. Tiene que aprender el reglamento. La Luisana que no es la Luisana linda. No, es muy gritona, señora. ¿Sabe qué pasa? En la vida hay que tener humildad. Yo vengo de una familia de clase de intelectuales. No puedo estar discutiendo con usted. Fui a la universidad pública y me recibí con honores, con promedio 905. Y estoy muy orgullosa. Y no me importa no haber nacido en cuna de oro y ser familia de élite o alcurnia. Lo resuelto en el Parlamento no modifica la situación procesal de De Vido. Puede seguir siendo investigado y, si los magistrados consideran, llevado a juicio. Y para hablar ampliamente de este tema estamos con Mario Negri, que es titular del Interbloque Cambiemos, diputado nacional, y que estuvo allí en esa sesión. ¿Cómo estás? ¿Podemos hablar de derrota? No, en realidad, si ustedes siguen, yo unos días antes fui diciendo que era muy difícil lograr los votos. Cambiemos no tuvo ni siquiera uno con gripe, estuvieron todos. Pero obviamente, si la Cámara tiene 257 miembros, para lograr la expulsión o la exclusión se necesitan 2 tercios, claro. O sea, 172. Pero además, ¿a quién teníamos al frente? Yo lo dije en el cierre del debate. Julio De Vido ha sido el ministro más longevo políticamente de una administración. Estuvo 12 años. Manejó a Piacheres 170.000 millones de dólares. Eso para los televidentes equivale a las exportaciones de toda la Argentina durante 12 años a Brasil. Tuvo 5 secretarios, de los cuales él en su defensa dijo que se hacía cargo él, de los cuales de los 5 secretarios, 4 están o condenados o presos y estuvieron los 12 años con él en la misma gestión. ¿Qué es lo que hacía la Cámara? ¿Por qué digo no derrota? Porque lo que se estaba haciendo ahí es analizando no un juicio penal. Eso está en la justicia. Claro, ustedes no estaban sentenciando, sino condiciones de moralidad. Nosotros no estamos ni juzgando, ni condenando, ni llamando a un juez, ni pidiéndole los papeles. La Constitución es sabia, hay un artículo que dice que hay sanciones disciplinarias que van desde grado mínimo hasta la exclusión para aquel legislador que comprometa el decoro y la honorabilidad del propio cuerpo. Quiero decirles también a ustedes que esto no se hace todos los días, es excepcionalísimo y deben darse una serie de circunstancias, casi todas las reunidas De Vido. Pero además de eso,
Hace 26 años hubo una expulsión, que fue la de Luque, cuando el caso de Catamarca. Y la última 15 años con una diputada Godoy que dijo que le iba a agarrar a Itacazo a los periodistas, qué sé yo. Pero también hay un mensaje para la justicia. Porque la justicia no acelera, viene frenando. En la Argentina parece ser de que la justicia maneja más la agenda electoral que la política. Entonces, desde el punto de vista de que los propios pares estén dispuestos a juzgar las conductas de los que estamos sentados adentro, me parece que no hay ni triunfo ni derrota. Nosotros sacamos 138 votos, está claro. Sí, tenían más votos a favor de la expulsión que en contra. Igual una mayoría que no la lograron. No, de todas maneras. Exactamente. Quiero decir también que fue una sesión, yo la llamé de las evidencias. Solo Debido defendió a Debido. 95 más que fueron los votos que sacó. Nadie habló más de Debido. Nadie habló de su honor, ni de su gestión, ni de su funcionario. Hablaban en contra del gobierno de Macri. ¿Qué van a hacer ahora de aquí en más? Porque inclusive el mismo presidente Mauricio Macri esta semana hablando con Tele 8 Noticias de manera exclusiva dijo que van a insistir y que después de las elecciones van a ir... No, yo dije sí, porque fui, después, bueno, se ha dicho en todos lados porque me preguntaron eso. Esto no es una sentencia. Esto lo dijo el mismo presidente acá. Sí, por eso, porque no es una sentencia. No es que se cierra un caso. Las conductas de cada uno de los integrantes del cuerpo pueden estar en examen permanentemente. Y si amerita que vuelva a analizarse, se vuelve a analizar. Yo creo que Debido es candidato a muchas cosas todavía frente a la justicia. La Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, es el órgano técnico, aportó 22 informes en los 5 procesamientos de Debido que son contundentes. Y ese es el organismo que auxilia a los legisladores. Entonces, sobran elementos. Lo que sí creo cuál es un poco la moraleja de esto, no moraleja o el mensaje. Primero, a las instituciones están con una fuerte debilidad ética frente a la sociedad. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Les viene bien a ustedes como fuerza, a Cambiemos, a la Unión Cívica Radical, que no hayan logrado expulsarlo, pero sí hayan evidenciado que es un hombre corrupto? Lo que le tiene que venir bien, aunque sea un chiquito, un granito de arena, es que la sociedad crea que todavía hay un espacio. No son todos iguales. Y la corrupción va de la mano de la impunidad. Sobre esas dos patas se asentó la decadencia de la Argentina de los últimos años. Es más, los argumentos que yo utilicé para impugnar a Debido, además de la historia constitucional, fueron los que Cristina Fernández de Kirchner utilizó en el Senado para impedir el ingreso de Barrio Nuevo. La otra evidencia de la sesión es que la mayoría del kirchnerismo estaba más preocupado que por Debido, pensando que le puede ocurrir lo mismo a Cristina, que no tiene nada que ver con nosotros. Eso está en el Senado, eventualmente si entra. Es como que si pensaban que había una maniobra de conspiración. Y por otro lado, digamos la verdad, había compromisos de que se manifestaban voluntariamente votar en contra de Debido, que se fueron, se escondieron, se ausentaron. Gobernadores que dijeron, a mí me ayudó mucho, hizo muchas obras, como si la pera y la manzana fueran iguales. La plata es del Estado, no era de Debido, y lo que se está analizando es si hubo corrupción o no hubo corrupción. ¿Y esta nueva exclusión de Debido fortalece a Cristina? No, yo creo que no. No quiero hacer un análisis. ¿Y a la posibilidad de la vuelta? No, yo creo que eso está vinculado. Ella está afirmada electoralmente, una paradoja de la Argentina, ¿no? Está afirmada en el lugar a donde más pobreza generó el kirchnerismo, que es en el conurbano bonaerense. Porque la época de mayor crecimiento de la Argentina, que tuvo la primera etapa del gobierno de Kirchner, terminaron el mandato, independientemente de los errores de este gobierno o los aciertos, pero nos dejó un piso de 30% de pobre y ahí es donde la votan, legítimamente. Pero creo que ella tiene un camino largo que recorrer todavía con la justicia. Y esto viene a cuento de otra cosa. La sociedad necesita un mensaje claro, porque tiene derecho de pensar que en la medida en que vos vas cerca de una banca, te alejás de la justicia. Es como que si fuera un aguantadero. Fíjense ustedes, el expresidente Menem fue condenado hace 20 años, procesado hace 20 años por la venta de armas. En esa época, digo yo con humor, un cohete había que llevarlo entre 4 camiones. Ahora la guerra es con drones. Él está condenado
y va a ser candidato de nuevo. Bueno, pero esto debieran impedirlo ustedes mismos, No. proponiendo proyectos. Yo no puedo entender que alguien ni siquiera investigado tenga la posibilidad de ser precandidato. O sea, Bueno, no está dentro de la lógica tampoco. Me parece muy buena la observación que haces. Por supuesto, no es en la Cámara de Diputados, es en el Senado. Bueno, en el Senado. El Senado sí. debería, podría, debería, tiene facultades, se las da la Constitución. Si un juez no hace lo que tiene que hacer, podría decir que esa inconducta no lo hace merecedor de permanecer en el recinto. Hay que preguntarle cuando encuentre un senador por qué no ocurre. Bueno, ya que nos metimos también en el tema electoral, ¿cómo ven el armado de las listas, sobre todo aquí en Córdoba? Es decir, que se decidió que Baldassi vaya a la cabeza. Es decir, ¿la Unión Cívica Radical está conforme con lo que se armó? Yo tengo la obligación y me siento con la responsabilidad de trabajar por la campaña. El capítulo del radicalismo sobre el proceso electoral lo vamos a hablar después que termine. Okay. Pero por supuesto que vamos a apoyar los candidatos, a Baldassi y todo, yo hago campaña, creo que se va a ganar en Córdoba también, y tengo la impresión que se calentó un poquito la campaña estos días. El gobernador, a quien yo lo conozco mucho, obviamente, pensé que era un familiar o un hermano, no sé, porque se levantó una mañana enojado, empezó a los gritos, y 2 meses antes andaba en el mismo auto con el presidente, no sabía quién manejaba. ¿Pero no tiene algo de razón al exigir determinadas cosas? No sé, igualdad en los subsidios para todo el país. Tiene toda la razón de exigir todas las igualdades porque nosotros las hemos acompañado. Lo que creo que fue injusto, porque él mismo lo había reconocido a la inversa, es que no hizo el clic. Durante 12 años el kirchnerismo trató a las provincias como hijos y entenados. Y la mitad del mandato del kirchnerismo anduvieron bastante bien, tanto que le regalaron la lista de diputados en el 2011. Después castigó mucho a Córdoba y nosotros acompañamos al doctor de la Sota en los reclamos por la provincia. Pero lo que es difícil entender o no reconocer, que con este gobierno vuelve el federalismo, no en 2 días, se dialoga, se habla. La Nación ha puesto plata en Córdoba, no sé si es mucha, si es poca, mucho más de la que nunca se puso. Entonces, me pareció a mí que el clic, eso de decir voy contra la Nación porque me rinde, le puede hacer una mala pasada. Me parece que se equivocaron en la estrategia. Muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros, nos estaremos viendo y ahora te invito. Un gusto y te deseo mucha suerte en el programa porque... Muchas gracias. Espero que el programa nos siga siendo candidatos. No, por acá te aseguro que no. Hacemos ahora un repaso de las noticias más importantes de la semana. En diciembre se cumplirán 8 años de la muerte de Juan Aciar, el chico